Bien, chicos, vamos a hablar del capítulo de la transmisión de la información genética. Teniendo en claro todos los términos de lo que vamos a escuchar en biología, ¿sí? Nosotros vamos a hablar exclusivamente de los cromosomas, que es una secuencia de genes. ¿Por qué? Como nos hemos enterado, los cromosomas, ¿sí? Se dan por la unión de todos ellos formando el ADN, ¿sí? Entonces, dentro de estos cromosomas, como tú puedes ver ahí, ellos tienen genes, ¿sí? Los genes son las características hereditarias de tu papá y de tu mamá, hablando del género humano, ¿sí? Ahora, todo esto es condensado, que se llama cromatina. ¿Cómo es posible de que todo esto ingrese el ADN en tu cuerpo, en el núcleo de la célula? Es porque se condensa gracias a unas proteínas y forma prácticamente el ADN. ¿Sí? Ahora, los cromosomas se condensan en una reproducción celular y ahora, durante la replicación del ADN, se forman dos copias idénticas de cromosomas. Cada una de ellas se llama cromátida. Tú ves aquí un bracito, ves otro brazo y cada una de ellas tiene un término y a esta se le llama cromátida. Cuando hay la división celular, lo que hace es una separación de las cromátidas, generando una célula hija que tenga la misma información. ¿Sí? Porque hemos visto de que la reproducción celular significa que se genera una hija con las idénticas cualidades. ¿Cómo es posible? Gracias a los cromosomas que tú estás viendo allí. ¿Sí? Porque en cada cromosoma está formado ¿de qué? De cromátida. Y en cada cromátida existe un gen que lo vienes trayendo ¿de quién? De tu papá o de tu mamá. ¿Sí? Y por eso se le llama cromátida hermana. Se permanecen unidas al inicio de la reproducción celular y forman un cromosoma con la apariencia de X, como tú puedes observar ahí en el gráfico. Continuamos. De hecho, debemos recordar que los cromosomas tienen partes y entre ellas tenemos el centrómero. ¿Qué es el centrómero? Jocelyn Díaz, ¿qué es el centrómero? Es una construcción del cromosoma que mantiene las cromatinas hermanas y es el sitio que se asocia con el uso mitótico durante la división celular. Correcto, así es. Este le mantiene siempre unido, ¿sí? A esas cromátidas y esta formación, esta estructura nosotros le denominamos cromosoma. Dentro, ¿sí? Tú ves ahí un centro y eso es que le llamamos centrómero. Ahora, brazos, la terminología mismo lo dice. ¿Qué son brazos? Son porciones de las cromátidas comprendidas entre el extremo del cromosoma y el centrómero. ¿Sí observas allí en la gráfica? Son los brazos. Vamos con la siguiente terminología. Telómero. ¿Qué es un telómero? Bien, Daniel. Constituye los extremos de los cromosomas y son las estructuras que dan estabilidad a los cromosomas. El telómero evita que se adhiera a otros cromosomas. Así es. Los telómeros, ¿sí?, se encuentran en la parte externa. Evita de que otra cromátida se una, porque su estructura es en forma de una X. No permite. Esa es la función del telómero. Ahora, satélite es un segmento, escúchenme bien, que poseen algunos cromosomas, no todos, ¿sí? Se encuentran en las partes de los cromosomas, pero no todos los tienen, porque ustedes van a escuchar acerca del satélite. Bien, ahora hablemos de los cromosomas. Vamos a enfocarnos al género humano. ¿Cuántos números de cromosomas tenemos nosotros? Ustedes ya lo dijeron, tenemos 46. Pero no todas las células tienen 46, porque nos hemos enterado de que hay gametos. En el óvulo y el espermatozoide no tienen los 46 cromosomas. Solamente tiene un juego de cromosomas, es decir, la mitad. ¿Qué significa eso? Que solamente poseen 23 cromosomas. Bien, ayúdenme con la lectura Génesis. Número cromosómico. Número cromosómico.
El número cromosómico varía de acuerdo con la célula en la que se encuentra y también difiere según la especie. Todas las células del organismo contienen un par de cromosomas homólogos. Se le denominan como diploide. Las células gameto, óvulo y espermatoide solo tienen un juego de cromosomas homólogos. Se denominan células haploides y se las definen como N. Así es. Debería de ponerse ahí 1N, pero como tú ves, los biólogos y los químicos simplemente omitimos el 1, ya se sobreentiende. Entonces, está claro, las células somáticas son las que no tienen que ver con espermatozoide y óvulo. Pueden ser los osteocitos, los hepatocitos, pueden ser los glóbulos rojos, pueden ser las neuronas, es decir, cualquier célula que no es el espermatozoide y el óvulo. Y estas tienen dos juegos de cromosomas. Ahora, la diferencia, Neil, óvulo y espermatozoide, ¿cuántos cromosomas tienen? Un juego de cromosomas homólogos. Perfecto. ¿Cuántos cromosomas tienen ellos? No sé. Si prestas atención a la clase, puedes responder. Génesis, ¿cuántos cromosomas tiene el óvulo? Cada gameto tiene 23. Correcto. Si estamos hablando de la mitad, por lógica 23. Si prestamos atención a la clase, podemos responder. Bien, el número cromosómico, como tú puedes observar allí, se da porque en estos gametos tiene la mitad, que significa, tienen información que viene de quién, del óvulo, de la mamá. En el caso del espermatozoide, viene la información del papá. Ahora, hablemos de esta información que viene en los genes. El papá, que es el espermatozoide, tiene información ¿de qué? Del papá y la mamá de él. O sea, de tus abuelos. Y así sucesivamente. En el caso del óvulo, también viene arrastrando ¿qué? Información genética de tus abuelos. Y aquí hay un cruzamiento en el núcleo, ¿sí? De el espermatozoide y del óvulo, generando lo que nosotros le llamamos huevo cigoto. Ahí es cuando ya se forma una célula diploide que se puede reproducir. ¿Estamos? Bien. Carlita, léame por favor los párrafos. La condición haploide del óvulo y el espermatozoide se debe a que tiene el potencial de unirse para formar una célula diploide, cigoto, con la información genética del padre y la madre. De esta manera surgen nuevas combinaciones de estructura y funciones para el nuevo ser. Ejemplo, las células somáticas del ser humano contienen un número total de 46 cromosomas o 23 pares homólogos de cromosomas. Las células del chimpancé contienen 48 cromosomas o 24 pares de cromosomas homólogos. Muy buena lectura. Como tú puedes ver, cada especie tiene un cromosoma distinto. Ahora, ¿por qué no ha habido mutación? Porque yo veo que muchos de ustedes la imaginación traslapa a veces la lógica y nosotros vemos, ¿por qué no hay mutación? A ver, explíqueme a alguien. Sencillo, en la otra especie no tiene el número de cromosomas que tiene el género humano. Hay bestialismo, ustedes saben de eso, cuando hay relaciones sexuales con animales. ¿Por qué no ha habido reproducción? Sencillo, porque nos enteramos ahora que el número de cromosoma, por ejemplo, de un chimpancé es muy diferente al número cromosoma del ser humano. Y nos hablan de evolución, y yo aquí pregunto, si un cromosoma, imagínate tú, si un cromosoma se altera, existiría una mutación. Pero hasta el día de hoy yo no he visto nada, un mutante. ¿Sí? Por eso decía, la imaginación de muchos vuela, pero aquí yo te doy prueba científica de que no puede haber tal. ¿Por qué? La razón, porque cada especie tiene un número de cromosomas distinto.
Una vez, yo creo que sí les mencioné, hicimos una experiencia entre un cuy, ¿sí? Y un conejo. Se dicen que son roedores. Supuestamente se podrían aparear. Tuvieron meses ahí los pobres. Nunca hubo algún tipo de reproducción. Sencillo, aquí está la biología. Nos enseña que cada especie tiene sus números de cromosoma. Aquí está una respuesta que algunos me dicen, no como cuy. ¿Por qué? Porque parece rata. Yo creo que es rata. No es rata. Y no se aparea el cuy con la rata. Ojo con ese detalle. Bien, vamos a hablar de esto que tiene que ver mucho con nosotros. ¿Sí? Listo. En la gráfica que tú ves a la derecha, tenemos que las mujeres tienen cromosomas XX. ¿Sí? Son los cromosomas sexuales. Y el hombre tiene XY. ¿Quién da aquí el sexo al hijo que tú vas a tener? ¿La mujer o el varón? ¿Y qué? En sí sería, yo creo que de mi parte el varón también, porque si solo hubiese gametos X sería una mujer, pero al ingresar ya el gameto Y se genera un hombre, entonces es eso. Así es, nosotros los varones somos los que damos el sexo en el caso de la nueva generación. Porque nosotros, como tú ves en el gráfico, tenemos los cromosomas XY. La mujer solamente posee XX. Ahora tú te enteras cuál es el culpable, por qué tienes muchas hermanas, por qué tienes solamente hermanos varones. No es mamá, ha sido papá y somos nosotros los que damos a los hijos. Si es un varón y es una mujer, no es la culpable la mamá. Anteriormente decía, la mamá no sabe ser varón. No, ojo, aquí estoy demostrando. La ciencia nos está diciendo que los cromosomas, ¿sí? Quienes tienen los sexuales y definen el sexo es el varón. Y nunca se puede dar que el varón tenga, ¿sí? XX, porque si no dominaran las mujeres y no hubiéramos varones. ¿Sí? ¿Y qué? Léeme los párrafos. Los autosomas en cualquier cromosoma, excepto los cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales difieren en forma, tamaño y composición de genes y se les denomina cromosoma X y Y. La conjugación de los cromosomas sexuales como homólogos determinan el sexo del individuo. La presencia de dos cromosomas X juntos, XX, determina la formación de la hembra. La combinación de homólogos X y Y, XY, determina la formación del macho. No puede ser combinación YY, dado que la hembra siempre hereda de su descendencia un cromosoma X. Bien, aquí está el detalle. Entonces, nunca va a poder darse YY porque la mujercita siempre tendrá ese cromosoma sexual X. Si usted se casa y tiene puras mujeres, el esposo. Sí, si tiene puros varones, el esposo. De forma sencilla,